Abordamos rápidamente el contacto con el contador Matías García. Bueno, qué día para dialogar con el contador, para analizar un poco la cuestión económica de esta región. Bueno, un día, no sé si era tan conveniente este miércoles para el contacto con el contador, después de conocer los datos de la inflación de la República Argentina. Contador García, ¿cómo le va? Matías Fernández le saluda. Hola Matías, ¿cómo andas? Bueno, muy buen día para hoy por la audiencia y gracias por el contacto. Bueno, para su tranquilidad le digo que lo veo y lo escucho perfecto. Bueno, contador, ¿qué día? Yo que usted hubiese elegido el día de ayer, martes, o el próximo jueves, no este miércoles, para brindarnos información después de conocer los datos inflacionarios del mes de febrero que nos han desalentado bastante, contador, con ese 4.7%. Bueno, Mati, como bien vos decís, son datos duros, es un 4,7 y sobre todo si pensamos en rubro alimento y bebida, que es el 7,5, son datos alarmantes y lo que hace ver que estamos transitando un marzo que va a tener reflejado también un impacto importante, sobre todo en lo que refiere a tarifas y combustibles. Entonces, bueno, lejos de a lo mejor lo que el presidente anuncia que a partir del viernes se va a empezar a combatir la inflación, bueno, son situaciones que se ven un poco complicadas y lo que más hace ruido, lo que más torna a esta situación de compleja es que si se anualiza los primeros 2 meses de inflación que ha tenido Argentina, vamos a estar rondando o hablando de una inflación de cercana al 70%, sí. Lo cual habla de un número sin duda muy complejo, sobre todo pensando que es un impuesto del inflacionario que afecta siempre al más pobre, y para esos sectores justamente donde la mayor parte de sus ingresos es gastado en alimentos, en bebidas, la inflación no fue del 4,5 o 4,7, fue del 7,5. Entonces, sí. Bueno, lo sienten mucho más, obviamente. Bueno, el rumbo no es el mejor. Se habla a nivel nacional, y ya lo dijo el presidente, más allá que me voy a permitir analizar el término utilizado, que dijo la guerra comienza el próximo viernes contra la inflación. Digo, voy a hacer un paréntesis y lo abstraigo de esto a usted. No es un momento a nivel internacional para hablar de guerra, ¿no? Para utilizar esa terminología donde hay naciones que viven en guerra, en situaciones bélicas, con la muerte de civiles ampliamente registrada y con datos oficiales estrepitosos y con pérdidas lamentables que no se tendrían que dar en esta época, en estos años, y nunca se tendrían que haber dado, pero entendíamos que se había madurado un poco más socialmente, pero bueno, algunas naciones entienden que los conflictos bélicos son el fin de la vía diplomática y la apertura de las soluciones con esos conceptos erróneos. Pero digo, el presidente habló de la guerra contra la inflación y que va a anunciar una serie de medidas, un paquete de medidas, medidas que no se conocen de manera firme, contador García, pero que el impacto se busca que sea de manera inmediata, a corto plazo, pero que nunca terminan resultando a corto plazo, más bien se estiran bastante los resultados y el florecimiento positivo de esas intervenciones estatales. Bueno, mira, Matías, justamente hace bien una introducción. Sin duda, ¿qué se va a implementar? Uno lo desconoce. El mayor de los problemas que tenemos es la falta de confianza, claro. No solamente en los ministros y en el equipo de gobierno, porque así lo refleja la gente y los comerciantes a la hora de fijar precios o de consumir, sino que, o sea, hay un gran desconcierto sobre qué medida se va a aplicar. Por ejemplo, cuando se dio este conflicto bélico, el inicio, lo que creó el Estado fue un fideicomiso para que el valor del trigo, sobre todo de las harinas y de sus derivados, no se vea reflejado en la canasta básica, por ejemplo en el precio del pan, sobre todo considerando que Ucrania es uno de los principales productores de cereales, básicamente, pero avena y trigo justamente.
Entonces, bueno, las medidas claramente no se saben. Vemos a las claras que el control de precios no dio resultado, tampoco el precio cuidado. Entonces, bueno, ¿cuál es la medida certera que se va a aplicar? Se desconoce. Esta semana se está cerrando lo que es la aprobación por parte del Senado del acuerdo con el FMI, pero ya hoy, esto es una noticia, creo que fue anoche o hoy, un diputado por la provincia de Córdoba, Pablo Carro, que representa al oficialismo, presentó un proyecto para que ese impuesto a las riquezas, que había sido un proyecto del diputado Máximo Kirchner, que se aplicó el año pasado de manera extraordinaria, hoy este proyecto lo que establece es que se aplique durante 10 años. Entonces fíjate cómo la única solución que se ve posible es seguir agregando impuestos. Entonces tenemos un país con una presión impositiva muy alta y con una masa de contribuyentes que cada vez se le hace más difícil soportar esa estructura. Claro, una carga impositiva y tiempo pasado se hablaba, se escuchaba firmemente la gran cantidad de impuestos creados en los últimos años, ¿no? Es que así es, digamos, y por ejemplo, un tema que hablamos en el móvil anterior, que es este revalúo impositivo que se va a dar en las propiedades, no solamente en los inmuebles, sino en los automóviles, que va a afectar a un montón de impuestos, hace, bueno, que no solamente se creen nuevos impuestos, sino que los que ya existen, los contribuyentes tengan que pagar más. Y bueno, y un gran generador de todo eso es la inflación. Entonces, si no llegamos a controlar el problema de base, bueno, sin duda que va a ser muy difícil, y yo creo que estamos sufriendo las consecuencias de la gran emisión monetaria que hubo en los últimos meses electorales del año pasado, donde, bueno, sin duda que se otorgó dinero en demasía y bueno, hoy por hoy ya la economía lo empieza a sentir.